Me avisan cuando esté, por favor, ¿Ya está? ¿Ya está? Bien. La dimos hace 8 días en alcance mundial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estuvimos hace 8 días allá, se cortó la transmisión porque el calor estaba hace 8 días, pero hermano, a todo lo que daba era una hervidera. Yo creo que a lo mejor por eso no quieren venir acá los domingos a poner aire acondicionado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el calor está fuertísimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, allá estaba también el calor a lo que daba y bueno, obviamente que es una enseñanza que se trae desde ya tiempo y todo lo que estamos acá entendidos, lo decimos con mucho amor, ¿verdad? Sabemos la degradación y la crisis en la que nos encontramos humanamente hablando. Entonces, vamos rápidamente, hermano, ya no hay más avisos, ya se les ha dado la mayoría. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos rápidamente a hablar sobre la adoración de la bestia ante nuestros ojos. Segunda de Pedro, capítulo 3, y les pido que sean rápidos también allá en las manos, versículo número 11. Vamos a leer desde, bueno, sí, segunda de Pedro 3:11 primera, desde ahí vamos a establecer parámetros. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Pedro, capítulo 3, esa es la primera parte. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 11 en la Reina Valera 60. Amén. Lo esperamos allá, por favor. ¿Ya está en la pantalla, por favor? Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Está aquí en la pantalla, hermanos. Dios santo. Sí, es la Reina Valera 60, ¿no? La que pusieron. Por eso les pedí que pusieran mejor la de proyector, porque esa se les traba mucho. Creo que la otra es más fácil de poderla usar. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Vamos a ponerlo en la NTV ahora, si me apoyas. ¿Esa es la NTV? La Reina Valera 60. Acuérdense que si no les pido otra versión de entrada es Reina Valera 60, por favor. Entonces vamos a leerlo en la Reina Valera 60, por favor. Me dicen cuando lo tengamos, por favor. ¿Listo? Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Han de ser qué? Desechas. ¿Qué va a pasar con todo lo que tenemos alrededor? ¿Va a ser qué? Dile al de al lado, síguete afanando por lo que no sirve. Perdón que lo diga. La gente sigue en un estado ideal, persiguiendo cosas que se van a, construyendo casas que se van a deshacer. La gente piensa que honra a Dios por construir un templo y no por una vida, hermano, en integridad y completa. No, no sin errores, porque mientras estemos en el margen humano siempre va a haber ¿qué? Error. Hermano, ¿por qué tenemos tanto trabajo? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 12, ¿verdad? Cuando le dice a la iglesia de Roma, he querido ir a verlos muchas veces, pero me he visto impedido. Y le dice a la iglesia en Roma, pero ¿por qué me he visto impedido? Porque estoy comprometido. ¿Con quién estoy comprometido? Dice, con todo ser humano, pobre, rico, hombre, mujer, sea hermano ignorante o no sea ignorante. ¿Cuántos dicen amén? Y lo digo con mucho amor, de verdad es que el trabajo que se tiene actualmente a nivel ministerial es demasiado. La gente de verdad, con mucho respeto, sigue esquemas, sigue cosas humanas que no entiende. Hoy la gente honra más, hermano, la tradición, la religión, y el hablarles la verdad les genera miedo. Tengo que decirlo, ¿eh? ¿Les genera qué? Hay personas que no toleran, su oído se volvió intolerante a la verdad. Uno les habla de la verdad, hermano, de las situaciones que se están viviendo a nivel global, que viene, no es algo reciente. Diga conmigo, esto es desde siempre. ¿Esto es desde qué? Ahorita lo vamos a ver justo ahí en Pedro. Esto es algo que hermano, ha venido desde antes de que usted y yo naciéramos y que, hermano, nosotros podríamos trascender, gracias, y va a continuar. ¿Y va a qué? A continuar. Cuando hablamos de la adoración de la bestia ante nuestros ojos, lo digo con mucho respeto, la mayor parte de personas lo primero que hace es entrar en un estado de alerta, de alarma, porque dice,
cómo nos habla de la adoración de la bestia ante nuestros ojos y yo sigo aquí. A mí me han enseñado que cuando pase eso es porque yo ya voy a estar en el cielo, ¿no? Y con todo respeto, hablando cosas que no entendemos, cuando la escritura nos habla de aspectos desde un sentido, hermano, humanitario en el que no van a ocurrir, diga conmigo, ya están ocurriendo. ¿Ya están qué? Ocurriendo. Entonces, lo digo con mucho amor, la crisis espiritual en la que se vive hoy, ¿cómo llamé? Y usted me dirá, pero ¿cuál crisis espiritual si las iglesias están llenas? Claro, llena de humanos, no de gente espiritual. Hoy existe una crisis espiritual, hermano, alimentado de una decadencia, hermano, en la iglesia. Hoy, lamentablemente, los apóstoles que pensamos que son apóstoles, ¿por qué decimos que son apóstoles? Ponga atención. ¿Por qué decimos que son apóstoles? Porque son apóstoles protagonistas. ¿Son apóstoles qué? No apóstoles apostólicos. Un apóstol protagonista es aquel que tiene un montón de sucursales, se volvió una figura influenciable, un influencer, tiene libros, es bestseller, anda en camionetas y se ha degradado la eficacia apostólica a una imagen protagónica. Eso no es ser apóstol. Un verdadero ejercicio apostólico de un hombre se ve en una iglesia que corresponde también a ser una iglesia apostólica. De nada sirve tener un apóstol que haga todo si la iglesia no entiende su asignación. ¿Ya entendió? La iglesia debe de ser también ¿qué? Apostólica. Hermano, ¿por qué hoy día este tema? Por ejemplo, yo con mucho amor, somos bastantes hoy, ¿no? Somos bastantes acá. Pero el día jueves, ¿cuánto somos muchísimos qué? Más. Y lo digo con respeto, lo puedo hacer un día que le acomode más a la gente cuando esté a reventar esto, ¿no? Como ha estado hace 15 días en la mesa del Señor, no cabíamos, ¿no? Pero no se trata de eso. Y lo digo con todo respeto. Porque yo me puedo parar en lugares donde de qué sirve que se llenen si no entendemos quiénes somos. Sigo dependiendo de la función. ¿De la qué? Y lo digo con respeto. ¿Cuánto tiempo vas a seguir dependiendo de otro humano? En cualquier estado ideal. Y lo digo con todo respeto. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. No podemos anclarnos a nada humano porque todo lo humano es corrupto. ¿Es qué? Corrupto. Ahora, diga conmigo, todas estas cosas han de ser ¿qué? Desechas. Por eso Jesús dijo, yo estaré con ustedes, pero también ahí mismo dijo, desde el Evangelio de Juan 14, 15, 16 y 17, es una preparación a su trascendencia, no a su muerte. Porque Él les dijo, otro poco y me veréis. Y otro poco y ya no me veréis. Porque el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque estaré en vosotros. No, ¿me veréis o no me veréis? Porque así como dice una cosa, dice otra cosa. Y justo está hablando del sistema. Porque el sistema no puede ver a Cristo, solo puede conocer a Jesús. ¿Puede qué? Conocimiento de Jesús. Porque a Cristo se imparte. Son cosas diferentes. Hay quien ha desarrollado un conocimiento de Jesús, pero no una impartición de vida. Es la diferencia cuando le pregunta a Pedro, ¿quién dices que soy? Dijo, tú eres el Cristo vivo. Entonces, diga conmigo, yo estaré con ustedes, pero ¿cómo es yo estaré con ustedes? Si el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque estaré en ustedes. Entonces ya no es en estado ideal. Y ahí es donde entendemos la sustancia. ¿Qué va a ser desecho? Diga conmigo, lo que se ve. ¿Lo que se qué? Lo que se ve. Ahora, desde ese punto nos hemos equivocado mucho. La diferencia entre ser y existir en hebreo, lamentablemente desde que se combinó el aspecto hermano del mundo griego, se gestionó a nivel global una mente capitalista que desde la influencia griega y ahora ya occidental de Estados Unidos a nivel global, hermano, ha venido justo lo que es la estatua de Daniel, ¿no? La mezcla, hermano, en los pies, que es una mezcla de bronce con barro referente a esto, ¿no? Que el último imperio romano iba a migrar ya no a un imperio, hermano, desde una estructura solamente en algún punto geográfico, sino desde una forma de ¿qué? De pensar, es decir, todo el ser humano ahora iba a estar, hermano, en un sistema global, capitalizado, hermano, por la innovación, la tecnología y todo lo que hemos desarrollado, que justo va a llegar a lo que Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el ¿qué? Fin. Entonces, ¿va a haber un fin o no? Sí, pero del planeta Tierra, del universo, y es la diferencia entre ser y existir. Dios no existe, nosotros ¿qué? Existimos. Dios es. ¿Cuál es la diferencia entre ser y existir? Ponga atención, que lo que existe está en un plano atómico. ¿En un plano qué?
en un mundo corrupto. Todo lo que tiene materia y átomos se corrompe. Eclesiastés 3:11 dice que Dios hizo todo perfecto de principio a fin. Dios no está haciendo nada, Él ya lo hizo todo. Nos metió en un mundo donde estableció límites de soberanía. ¿Límites de qué? Un perro no puede volar, un ave sí, una vaca no puede volar, yo no puedo volar, yo puedo matar un perro, una vaca, un humano, pero no puedo matar un ángel. Primera de Corintios 15 dice, una es la gloria de los hombres, otra es la gloria de los ángeles. La soberanía angélica no es la misma que la soberanía humana. Un ángel puede migrar o transmigrar dimensiones, un humano no. ¿Está conmigo o no? Entonces, cuando uno entiende los límites de la soberanía, uno entiende que Dios no existe, Dios es sobre la creación. El universo está en Él. No, Él está en el universo. ¿Está conmigo o no? ¿El universo está qué? En Él. Diga conmigo, el universo es una pequeña fracción minúscula de la supernidad de Dios. Ok. Entendiendo esto, establecemos el hecho de que el ser humano podría acabar con lo atómico, pero jamás con lo eterno. Así como puedo matar un perro yo a un humano, no puedo matar un ángel. Puedo acabar con mi cuerpo y con la materia, pero no con mi espíritu ni con mi alma. ¿Está conmigo o no? Desde ese punto ordinario, todos pueden hacer lo que nosotros hacemos, pero nadie puede ser lo que tú eres. ¿Ya entendió? Ahí se establece la ley universal de identidad, en el que nada puede infringir lo que tú eres, aunque todos pueden hacer lo que tú haces. Y esto es como una, con todo respeto lo digo, como una huella universal ya no universal, sino como una huella eterna o como una identificación, codificación eterna, en la que el espíritu, hermano, no sufre variantes. Lo digo con todo respeto. Por eso 1 Corintios 7, cuando se trata el tema de infidelidad, dice, al tal échenlo afuera, que se corrompa su cuerpo, en fin, que su alma sea salva. Al final, pregunta, ¿el diablo está fuera de Dios? ¿El diablo es omnipresente? Y lo que enseñamos aquí en el Espíritu Santo, en el seminario del Espíritu Santo, ¿el pecado existe? Tampoco existe. El pecado no existe. Dice Juan 16 que el Espíritu Santo te convencerá ¿de qué? De pecado. Y en Génesis 3:6 dice que la mujer quedó ¿qué? Entonces, ¿qué es el pecado? Un estado ideal. Quiere decir que si quitamos a todos los seres humanos del planeta Tierra, los pájaros pecan, los perros pecan. Un perro que tiene perros con una perra y perros con otra perra y perro con otras perras y el perro con su propia perritos, ¿es un perro adúltero? Porque un perro no es adúltero y un ser humano sí. Es donde entendemos que el pecado no está en el planeta Tierra, el pecado está en el mundo. ¿Y dónde está el mundo? En la mente. El ser humano, por eso el pecado es inexistente. Segunda de Corintios 5 dice que Dios reconcilió al mundo no tomándoles en cuenta o sea, el pecado para Dios no existe. ¿Dónde existe el pecado? Diga conmigo, en el sistema. Entonces, ¿por qué estamos tratando, hermano, de combatir algo inexistente en vez de deshabilitarlos y llevarlos a la verdadera realidad? Y eso es lo que no hemos entendido, puesto que todas estas cosas van a ser desechas. Diga conmigo, van a ser. ¿Qué quieres rescatar de esto? Pablo dijo, cuantas cosas eran buenas, para mí ganancias, todo lo tengo por pérdida. ¿Qué dice? Todo, Filipenses 3. El problema es cuando nosotros queremos rescatar algo del sistema. No, Dios, es que yo creo que el trabajo es bueno. No, el trabajo pertenece al sistema, no es bueno ni malo. Es parte del sistema para robarte la vida. La educación no es buena ni mala, es parte. Cuando tú, hermano, estudias por un papel, eres esclavo del sistema como cuando trabajas por dinero. Buenas tardes. ¿Ya me entendió o no? El que trabaja por dinero nunca va a dejar de ser trabajador. Y siempre vamos en un estado ideal a justificar nuestra enajenación a cualquier cosa. ¿Cierto o no? ¿Por qué nos reunimos? ¿Es necesario reunirnos? Claro que sí, hermano. Porque aquí venimos a ser capacitados. Con todo respeto, no me diga que recreándonos, hermano, toda la semana de lunes a viernes, ¿en qué? En cosas del sistema. Perdona, ¿usted para quién trabaja? ¿Para Dios o para usted? ¿El dinero que recibe para quién es? Y aun cuando venimos aquí, ¿por quién venimos? ¿Por Dios o por nosotros? ¿Le ayudamos a Dios o es algo que nos conviene a nosotros para saltar de una realidad que no deberíamos tener? Lo digo con todo respeto. Ahorita que leamos segunda de Pedro, desde el versículo, vamos a arrancar ya. Voy a comenzar.
Versículo 1 en NTV ahora sí. Desde el versículo 1 en la NTV. Fíjese, vamos a entender algunas cosas que son importantes. Diga conmigo el sistema humano. Desde el versículo 1 en la NTV. Segunda de Pedro 3 estamos, vamos a leer desde el versículo 1. Para que entendamos qué va a ser desecho y todo lo que está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Nada más que vamos a usar la nueva traducción viviente. Desde el versículo 1. A ver si les enseñan a usar la otra aplicación en línea para que no esté así. ¿Sí se tiene o no? ¿Se traba? Bueno, lo voy a poner yo en mi teléfono en lo que ahí vemos qué pasa. Léalo. No, creo. Yo creo que 3.1. Desde el 1 vamos a leer todo en la NTV. Segunda de Pedro 3. Voy a leerlo en la NTV, por favor. Lo pongo acá y usted lo va a ir leyendo. Queridos amigos, ¿cómo dice? Esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria. Dice Pedro. ¿He tratado de qué? ¿Qué hacía Pedro? Era un refresca memorias. A mí no me diga apóstol, dígame refresca memorias. Porque luego es muy suntuoso el asunto de apóstol. Eso se enojaron unos hermanos que prediqué en un aniversario, justo el pastor Gregorio, porque decía que yo no soy apóstol, ¿no? Justo no soy apóstol del sistema. Soy un apóstol apostólico, pero no nada más yo soy apóstol. ¿Quién más es apóstol? Todos los que están. Eso espero que usted entienda. Si no, por eso me carga mucho la chamba, hermano. Porque justo, cuando dije no soy apóstol, me refiero a un apóstol del ¿qué? Del sistema. Un apóstol protagonista. Somos apóstoles en una iglesia de apóstoles. De una iglesia de enviados. ¿Cuántos dicen amén? Que usted está en un proceso de desarrollo, claro, pero no significa que no fue escogido. ¿Qué significa apóstol en griego? Enviado. Entonces, en un cierto sentido estricto, todos somos enviados. Ahora, pero usted tiene mayor responsabilidad, claro, pero eso se le conoce como capacidad y medida. ¿Cómo? Romanos 12 del 13 en adelante dice que Dios puso una capacidad y una medida en cada uno de nosotros. Eso es diferente que la capacidad apostólica que desarrollo. Bueno, tiene que ver con una medida, pero no que soy más que usted. Cuando usted entiende esta parte, entonces entiende que la iglesia es apostólica. ¿La iglesia es qué? Ahora, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles ¿qué? Yo les decía en la mañana, ¿por qué necesita usted refrescarle la memoria a alguien? No se le olvida. ¿Es porque no sabe o porque se hace el tonto? Pregunta. Esta actitud de refrescar la memoria es porque realmente alguien no sabe algo o alguien se hace que no sabe algo. Vamos a quitarnos la diplomacia y todo el sistema de basura. A menos que seamos idiotas, no sabemos por qué pasan las cosas. Y el sistema nos ha enseñado eso, a vivir en la efervescencia. Romanos 10 del 1 al 4. En la Nueva Biblia Española 1975 dice, en cuanto al fervor religioso de los judíos, tengo que decir que su fervor es religioso pero mal encausado, dice, pero ellos no se porfían de la rehabilitación que Dios da, ¿de la qué? Entonces nosotros necesitamos entender, hermano, que necesitamos salir de todos esos esquemas porque Dios a veces nos trata de rescatar. ¿Nos trata de qué? Y vamos a ser francos. Cuando muchas veces Dios nos confronta, realmente no sabemos por qué son las cosas donde nos gusta hacernos tontos. ¿Cierto o no? Nos gusta, perdóneme, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué digo que vivimos en la efervescencia? Porque note la iglesia, ¿en qué ha vivido hoy? Póngame atención. Se nos ha enseñado hoy, por ejemplo, vivir en una iglesia que vive más en la manifestación que en el fruto. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de los dones del Espíritu. ¿De los qué? Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia usa el don sin la vida? ¿Escuchó? ¿Usa qué? El poder de Dios sin la vida de Dios. Pues tenemos lo que dice Gálatas 1:6 y Gálatas 3:1. Cristianos brujos o hechiceros, que lo único que hacen es apantallar a la iglesia sin ayudarles a la transformación. ¿Sin ayudarles a la qué? Y lo digo con todo respeto, porque ¿qué pasa?
Los dones, primera de Corintios 12 dice que son de ayuda. El hablar en lenguas, el profetizar, incluso el apóstol. Diga conmigo, son de ayuda. ¿Son de qué? Ayuda. ¿Qué significa? Que una persona necesita más ayuda o menos ayuda cuando es más madura o menos inmadura. Cuando es menos madura, necesita más ¿qué? Cuando madura más, necesita menos ¿qué? Entonces los dones los necesita más una iglesia madura o una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura. La escritura dice cuando llegue lo perfecto, lo mismo que Colosenses, cuando se manifieste lo perfecto. Dile al de al lado, ¿y cuándo? Porque dice cuándo, no dice cuando venga, y cuando se manifieste. Ahí habla de manifestación, algo que tú tienes que ¿qué? Primera de Corintios 12 habla de dones. Primera de Corintios 13 habla de frutos. Dice poniendo, y note usted, léalo completo, 1 Corintios 2 y 13, habla de carismas, diaconón y energematrón. Dice que unos son los carismas, los dones, otros son los ministerios, que son diaconones, los cuales fueron entregados antes de la fundación del mundo. Un pastor no se hace, un pastor nace siendo pastor, igual que un apóstol. Y después viene el energematrón, que son las operaciones, el cual tiene que ver con todo lo que tenga vida. Ahora, desde ahí dice, para ayuda, ¿para qué? Ayuda, dice, si no me mal recuerdo el versículo 7, para de ayuda mutua. ¿Ayuda qué? Mutua. Entonces diga conmigo, los dones nos ayudan. Entonces una iglesia que tiene más dones es porque necesita más ¿qué? ¿Es más perfecto o menos perfecta? Primera de Corintios 13 dice, si yo hablase en lenguas, que es un don, profetizase, es un don, tuviese toda la fe del mundo, habla del don de fe, no del fruto de la fe, porque hay un fruto de fe y un don de fe, no es lo mismo. El don de fe le ayuda a recibir. El fruto de fe le ayuda a ver. Son cosas diferentes. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la capacidad de ver las cosas que no se ven, no de recibir. Aleluya. Le han enseñado mal. Ese es el fruto de fe. Entonces, cuando uno desarrolla ya el fruto, dice, si yo tuviera todo el don de lenguas, toda la ciencia, que conociera todo, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, sobre el don pone el ¿qué? El fruto. Hoy vivimos una iglesia que vive en la efervescencia. ¿En la qué? En el don. ¡Ay! Y detrás de eso ocultan la realidad de la miseria de vida que llevan. Cada culto no es más que el show, más que la presentación. ¿No ha visto usted cuando, hermano, usted a una botella de refresco la agita? ¿Cómo sale qué? Pero cuando pasa la efervescencia, ¿qué ocurre? ¿Qué queda? Nada. Eso es como lo que dice la palabra cuando Jesús salió de Betania, dice que a lo lejos vio una ¿qué? Higuera, y que la higuera estaba frondosa en hojas, pero se acercó y no había fruto. Ya está la iglesia hoy, tiene efervescencia, tiene dones, pero no hay fruto. Entonces es una iglesia del sistema. Acuérdese, la iglesia y el sistema. La iglesia en el sistema y la iglesia del sistema. Ahí dice, queridos amigos, esta segunda carta que yo les escribo en ambas, o sea, no es la primera, no es la primera, es la segunda. Desde la primera les está refrescando la ¿qué? A ver, refrescar la memoria es utilizado un buen término o mal término. Cuando usted le dice a su esposo, ¿quieres que te refresque la memoria? Hermanas, échenme la mano. O al hijo, o al adolescente. A ver, ¿te acuerdas? ¿Yo? ¿O te refresco la memoria? Ese refrescarte es un fregadazo de antemano. Bueno, los que fuimos educados en el tiempo de, hermano, de la Inquisición, así hasta de las madres golpeadoras, ¿no? Y yo lo digo con todo respeto, pero que de esta generación no nos tocó una madre que nos diera con la vara, ¿no? Y que se agradece, tampoco es algo despreciable, porque si así apenas si entendimos, a veces como que nos hizo falta. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria, amén. Pero con todas tus fuerzas y con toda tu vida, ¿quién vive? Y a su nombre. Entonces a alguien se le tiene que refrescar la memoria porque precisamente es una persona que no le gusta ser realista. Porque yo necesitaría a usted estarle diciendo, acuérdese hermano, dile al de al lado, pues a menos que sea tonto. Perdón que se lo diga. Pero el apóstol Pedro es la segunda carta donde está tratando de refrescarles la ¿qué? Imagínese usted, como aquel que le pregunta, le decía hoy en la mañana, ¿me amas? ¿Por qué está pregunte? Y después de otros días, oye, ¿me amas? Y ahí es donde uno pregunta, cuando contesta el otro, sí te amo. ¿En quién está la duda? ¿En quien contestó?
¿O aun quien preguntó? No, en los dos. Porque es un ciclo de repetición. ¿A qué te refieres con que me amas? No, realmente se refiere al amor que inicia en un estado de conciencia. Porque ¿qué llamamos amor nosotros? Al cariño. El ser humano no puede amar por naturaleza, solo puede querer, y a veces los perros lo hacen mejor que nosotros. Porque el cariño, la atracción que siente naturalmente la madre por un hijo no es amor, es cariño. El amor se establece a partir de un estado de conciencia. ¿De qué? Mientras nosotros no seamos no conscientes, no tengamos conciencia, que no es lo mismo que estar conscientes, yo desde el consciente intelectual, pero no desde la conciencia eterna. Y son asuntos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Justo mientras nosotros no tengamos esa conciencia, vamos a estar en ese proceso de degradación y vamos a estar ocupando que constantemente nos estén recordando lo que ya debemos saber. ¿Cuántas veces los cultos no son rehabilitación, algo que ya deberíamos de estar entrenados? Y lo digo con respeto. Otra vez tener que volverles a estar diciendo las mismas cosas. He tratado de refrescarles la memoria y estimularlos. ¿Y qué? Estimularlos a que avanzamos, por favor. Sigan pensando. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde está el sistema? Tantito le das entrada al sistema y cómo comienza tu cabeza luego. Y lo digo con respeto, porque yo puedo creer que yo por ser apóstol ando en el trabajo, porque cuando dije trabajo no me refiero a la acción de ganar solo dinero, sino a toda actividad humana que lleva a un envanecimiento. Yo puedo estar aquí y poner una agenda, el problema es para qué hago esa agenda. O sea, el problema no es lo que hago, es el por qué, lo que tengo. No tengo como claro la intención de vida. ¿Por qué? Yo explicaba algo. Primer parte de un apóstol verdadero. Número uno, tiene una iglesia ¿qué? Apostólica. Número dos, no es un acumulador de riquezas. Un verdadero apóstol no puede ser acumulador de riquezas. Perdón que se lo diga. ¿Puede tener riquezas? Sí, pero no acumularlas. ¿Por qué apóstol? Le voy a explicar. Justo el pensar sanamente mantiene un equilibrio en el sistema, en lo que soy, en dónde estoy y qué hago. ¿Cuántos dicen amén? Póngame atención. ¿Qué es la riqueza y por qué viene la degradación? Y ahorita vamos a leer a partir de esto rápido, por lo que viene. ¿Qué es la riqueza y qué es la pobreza? Lo mismo que el pecado, un invento que el hombre creyó, que ahí dice, la mujer quedó convencida y vio que el árbol parecía, no que era, parecía. ¿El árbol qué? Ponga atención. Desde ahí, la riqueza y el pecado son un invento en el sistema que no existen. ¿Que no qué? Ponga atención. Porque ¿qué es la riqueza? Vivimos en un planeta, ponga atención, que alberga actualmente, después de la pospandemia, cerca de 8,000 millones de habitantes. Reduciendo cifras para ser más simple, 8 billones. ¿8 qué? 8,000 millones. Antes de la pandemia, hermano, éramos 7,000 y pico. El problema de esto es, ponga atención, ¿qué capacidad tiene el planeta Tierra para albergar vida? El planeta Tierra tiene capacidad para albergar solamente 4,000 millones de habitantes. ¿Cuánto? ¿Cuántos somos? Ok. Significa, para que usted me entienda un poco, que si el planeta Tierra produce 4,000 millones de bananas, ¿de cuánto nos tocaría para que todos alcanzáramos? ¿Usted cree que Donald Trump le quiere dar su mitad? ¿O le quiere robar su mitad? Eso es lo que está haciendo el tarado, perdóneme. Y nos ponen a orar, oren por Israel. ¿Cuál Israel? El estado actual, que es más promiscuo que cualquier nación sobre el planeta Tierra actual. Porque hay que ver cuándo regresó el estado de Israel y que Israel es el actual. Y hay que entender el Judá y justo los reinos que se dividieron en dos, Judá y Benjamín, y las demás tribus, las otras 10 tribus, que era el reino del norte y el reino del sur. A partir de ahí, después de entender cuándo fue el exilio, después de eso la degradación del reino romano, cómo el judío negro hace una alianza con Roma, y a partir de ahí, después de esto del exilio, hermano, hasta después de 1900, en el 48, cuando llega Israel a hacer un nuevo estado, ¿quiénes fueron los aliados? ¿Y a quién le conviene hoy que es Israel ideal? Perdón que lo diga, siga al frente de oraciones vacías, entreteniendo a la iglesia en una paz que nunca va a llegar.
porque Él dijo, yo he venido a echar fuego, no sobre el planeta, sobre el sistema. Nosotros debemos de ser los trastornadores del sistema, no los aliados de Él. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Pero fuerte con toda tu fuerza, con toda tu vida. ¿Estamos o no? Sigo. ¿Qué es riqueza? ¿Cuántos millones de habitantes somos? 8,000 millones. Ponga atención. Para poder vivir los 8,000 millones se necesita mínimo 5,000 millones de kilómetros de tierras arables, de las cuales se tiene alrededor solamente de 2,000 millones. O sea, una cuarta parte. Y que eso es lo que llega a los privilegiados. Usted dirá, yo no soy privilegiado. Me hubiera gustado que usted naciera en República Democrática de Congo o en Sudáfrica para que me diga que no es privilegiado, para que siga llorando por tonterías que ni existen, por estupideces, porque no tuve una mamá que no me compró una Barbie. Pura estado ideal. ¿Por qué está traumado? Por un padre y madre que no existe. Porque si no hay amor por conciencia, el ser humano por naturaleza, ponme atención, no reproduce familia. El ser humano por naturaleza reproduce especie. Porque no puede haber familia donde no hay conciencia. La palabra del Señor dice que la conciencia el amor es a partir de la conciencia. Entonces, el ser humano no tiene amor, tiene cariños, amor storges. ¿A partir de cuándo el hombre se vuelve un hombre con capacidad de amar? Cuando el hombre tiene conciencia, no conocimiento, conciencia. Un estado donde comienza la luz no siendo energía ni suma de conocimiento informativo que alimente el cociente intelectual, sino más bien la vida, que no tiene que ver con el estado ideal ni con lo atómico, ¿está conmigo? Sino que comienza a establecer una realidad eterna en verdades que comienzan a cimentar una conciencia que comienza a crear luz para construir una realidad eterna, no basado en necesidades. ¿No basado qué? Diga conmigo, sino en lo absoluto. Realmente nosotros no necesitamos nada. Lo tenemos desde ahí. Entonces el sistema de riqueza puso un estado ideal en el que la gente piensa que al tener mucho es más que alguien y no es más que privar al otro de lo que Dios ya le dio. Póngame atención, porque entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la segunda parte? Todo lo que tenemos, todo lo que hay, este púlpito, esta silla, esta impresión, las luces, todo viene de algo llamado materia prima, y toda materia prima viene de un recurso natural. Y todo recurso natural viene de la tierra. Entonces, ¿para qué carambas necesitamos la tierra arable? Para todo lo que usted tiene sentado, come, traga, viste, perdón que lo diga. Para eso necesita la tierra arable. Y no está oyendo que se necesita mínimo 5,000 millones y que los 2,000 millones que hay se están muriendo. ¿Se están qué? Por eso, hermano, hay hoy proyectos, hermano, de invernaderos en aldeas ecológicas con sistemas autosustentables como sistemas hidropónicos y otras cosas más. La pregunta es, con todo esto que está desapareciendo el Fiat acá en México, la presidenta ya dijo, hermano, que para el 2027 no se paga ni gasolina ni casetas con dinero en efectivo, ¿sí o no? ¿Eso es algo que estoy inventando o ya está publicado? Pregunta, ¿con qué pagan el alimento los que transportan la comida, valga la redundancia? ¿Con qué pagan, perdón, con qué transportan? Con gasolina, imagínense, o con combustible. Entonces, al final todo lo están, ¿qué? Capitalizando. Y perdón que lo diga, la adoración de la bestia ante nosotros, muchos piensan que va a venir alguien. No, es el ser humano en un pensamiento, en una degradación que fue profetizado antes de que ocurriera, con el fin de que no ocurriera, pero el hombre sigue tratando de acumular riquezas, porque aquel que se quiera hacer rico, por eso dice la palabra del Señor que es imposible que un rico, ¿cómo dice? Es imposible que un acumulador de riquezas, ¿por qué? Porque esos 2,000 millones de kilómetros de tierras arables nos están dando para pocas personas. Ahora, ¿usted sabe cuántas personas dejan de comer para que usted coma diario? No me diga tonterías que usted es espiritual porque va y compra una Biblia. ¿Que cuántos árboles necesitaron para publicarla? Usted no es espiritual porque compre Biblias, no sea tonto. Ni porque tenga cassettes cristianos, eso es consumismo.
Adoración no es lo que doy, adoración es lo que soy. Estamos al borde del colapso humanitario, hermano, y la iglesia sigue queriendo construir templos, auditorios físicos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la riqueza? A ver, si todo viene de los recursos naturales y de la tierra arable, donde se ve representado Abel y Caín. ¿Abel y qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo la variación? ¿Dónde comenzó la bestia a ser programada y a desarrollarse? Ahorita lo voy a decir, está en la Biblia. Ahora, entonces, ¿qué es la riqueza? Porque todo está en recursos naturales, ¿eh? El dinero no existe, el pecado no existe, la necesidad no existe, la enfermedad no existe. Ya lo entendimos. Ya le expliqué por qué, hermano, usted va al médico, como el médico a través de algo llamado sintomatología le va a dar un remedio, no para que usted se cure, sino para que usted sea funcional ante la necesidad del sistema de ser un trabajador para algo inexistente. Ya lo entendió. Ahora, entonces, ¿qué es la riqueza? Quitarle al otro lo que Dios le dio para tenerlo, ¿quién? Yo. Porque si el planeta Tierra da recursos para todos, la pregunta es ¿por qué hay pobres? Porque hay quien entonces no le conviene que se reparta de manera igualitaria. Porque hay gente idiota, no hay otra manera de decirle. Donald Trump no es un buen hombre, es un hombre corrupto, idiota. Claudia Sheinbaum no es una buena mujer, es una mujer que está en la corrupción. Perdónenme, ni Morena, ni PRI, ni Rusia, ni México. El ser humano por naturaleza es corrupto y degradable. Dice Romanos 8 que Dios sometió al mundo a corrupción del 19 al 21 para libertarlo. ¿Para qué? Libertarlo. Por eso dice Eclesiastés 3:11 que el Dios ya hizo todo perfecto de principio a fin. Entonces, ¿quién es el que está en un estado deplorable? Diga conmigo, el ser humano. ¿El quién? Entonces, ¿el ser rico qué es? ¿Quererle quitar a los demás qué? ¿Existen pobres y ricos? ¿O existen aprovechados, encajosos, miserables, idiotas? No hay otra manera de describir esa gente. La iglesia no se puede mover por dinero. Por eso yo como iglesia no puedo venir aquí a pedirle, si no vengo en 2, 3 meses, cuánto usted, hermana, cuánto se recogió, cuánto. No, hermano. Usted se ha dado cuenta que en nuestros congresos, hermano, perdón, la neta, lo voy a decir. Comenzamos en la mesa del Señor a hablar, y hablo así, perdóneme, porque así hay que hablarle al ser humano. Hermano, ni más que al perrito usted le diga, no, mira, muy buenas noches, perrito. Voy a pasar, dame permisito. No, ¿verdad? Al carnal como carnal. Lo digo con todo respeto, pero no va a entender de otra manera. Si a usted un ratero, hermano, le habla con amor, lo va a terminar robando. Entonces hay que entender que Jesús, hermano, a los mercaderes, ¿cómo los habló? Les volcó, les dijo, ratas asquerosas, aleluya. Ya conmigo, aquí no hay ninguno. Aleluya. Pongan atención. Comenzamos a hablar, hermano, acerca de la unidad. Usted se da cuenta, ¿no? Y que pusimos, hermano, solamente en las mesas del Señor, hasta llegar a la unidad. Por ahí, hermanito, algún hermano comenzó a hablar, oiga, pero ¿por qué usted habla de unidad? Y ahora todos los ministerios que están trabajando y que no están todos los logotipos, lo digo con mucho respeto, no necesitamos hacer fanfarrones. Hasta ahí lo dejamos. Pero ahora están hablando también de la unidad. Y nosotros pusimos hasta llegar a la unidad. Aquellos ponen hasta llegar a la verdadera unidad. Y le saturan ahí del logotipo. Y me dice, apóstol, alguna persona, ¿no? Que está, dice, ¿por qué hacen eso? Le digo, no sé, hermano, pero no es ahora yo soy la iglesia de Cristo, yo soy la verdadera iglesia de Cristo, yo la verdadera de la verdadera. No manches. No sea tonto. Llegar a la verdadera unidad no es juntar logotipos, ni gente, ni congregación. Nosotros no estamos juntando a nadie. No se trata de eso. Es que la mente anástrofe es eso. Diga conmigo, así somos de corruptos. Así que somos. No dije son. ¿Notó? Porque ahí viene la interesa. Con todo respeto. Estamos, hermano, con todo respeto, y lo digo con mucho amor, degradando ya el planeta, lo que tenemos hoy. La gente hoy, los jóvenes, hoy no quieren producir. La narcocultura, una idiotez en México, perdón que lo diga, lo tengo que decir. Una estupidez, niños, adolescentes queriendo tener todo a bola de balazos. No eres más que un idiota del sistema, perdón, adolescente que te lo diga. Oye, chica, qué buenota estás. Tan, 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 tan. Todos idiotas ahí con motos que los matan.
Porque ¿tú crees que los que cantan eso andan igual de idiota que tú en motos matando a gente y robando? Ellos viven de lo que tú haces, de que tú les consumas esa idiotez. ¿O a poco los ves que los anden persiguiendo la policía? Ellos salen en televisión. Ahí lo dejamos tantito. ¿A qué nos ha enseñado? Porque hoy los jóvenes quieren ser algo quitándole a los demás, no siendo ellos, no dando. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre de mí por cuanto me ha ungido para dar, no para quitarles. Cuando uno en Mateo 6:31 al 33 entiende que los paganos están vinculados a Dios por la necesidad, nunca dice que Dios les va a dar algo. Dice Mateo 6:33, busca primero el reino. La palabra primero es protón. Pone en claro tu intención de vida y verás que no necesitas nada. Es lo que dice el texto verdaderamente. Dile al de al lado: hemos agotado los recursos de este planeta. Pregunta: ¿creen que somos privilegiados por haber nacido aquí? Sí. Perdón que lo diga. Vamos, hermano, voy para septiembre, voy para Honduras. ¿Quién quiere venir conmigo? Vámonos. Allá está la Mara Salvatrucha y, hermano, no crea que me voy a ir a meter, hermano, allá, hermano, a los Andes, que son los lugares bonitos, ¿no, hermano? Y lo digo con respeto. Vamos para allá, voy con el apóstol Héctor. De hecho, vamos a hacer cosas allá en septiembre, no decimos qué mes. No vamos a pedir, ¿vamos a qué? Nada. A las comunidades que entramos, no, hermano, no vamos a recibir nada. Yo se lo digo con amor. Usted ve que yo ando de congregación en congregación. Hábleles, pregúnteles si les recibo ofrenda. Fui a Chiapas, no recibí un peso. Acabo de estar en alcance mundial, no recibí un peso. Vengo con el apóstol Héctor, pregúntele. ¿Por qué? Porque el que nos sostiene es el Espíritu Santo. Entienda, esto no es corrupción, esto no tiene que ver con dinero. Jesús no estuvo vinculado al dinero, por eso sabía que Judas le extraía, y cuando le dijo que no, que roban lo que quiera, Dios me sigue supliendo, aleluya. Si dentro de eso los perritos comen migajas, pues que coman. ¿Cuántos dicen amén? No por cuidar los centavos vamos a perder los millones. Si usted es servidor aquí, de pronto ve que un hermano por ahí por necesidad sustrae algo, no pelee con él, entienda su necesidad y vea cómo el sistema lo está colapsando. No, lo que nos importa no es el hacer, sino el. Y aunque muchos pueden imitar esto, la unidad, hasta la verdadera unidad, no sea tonto. Esto no es de lo que hago, esto es de lo que soy. ¿De qué sirve juntar gente si ni uno de ahí se ama, ni se conocen siquiera los cuates? La neta. Ministerios, hermano, vanidosos que buscan, hermano, una plataforma para seguirse luciendo. Basta ya de tontería. La proyección de la iglesia de Cristo, la verdadera obra, no tiene que ver con materialismo ni riquezas de gente pagana que salieron de una religión pero no la dejaron en su corazón. Amén. ¿Qué queremos? ¿Escenarios, hermano, llenos de vanidad? ¿O realmente ministros de vida? Lo que dije hace un rato, usar el don sin la vida es ser un brujo de la fe. No hay otra manera de descifrarlo. Porque hay quien les gusta operar en el don, pero no operar en dónde, en la vida. Les encanta servirse. Y Mateo es claro, en aquel día dirán: en tu nombre hicimos. Les gustaba operar en el don y dirán: no los conozco. Hacían, pero no eran nada. Le voy a decir algo. Dios en su reino no tiene trabajadores. Satanás en su sistema sí. Y hay en la iglesia quien se considera solo un trabajador. Perdón que lo diga. Yo no soy, ¿por qué yo no recibo salario? Hermano, aquí me dan, ¿cuánto me dan a la semana, hermano? ¿Cuánto recibo de sueldo aquí? ¿Cuánto recibe un pastor normalmente a la semana? Vamos a hablar aquí del monstruo que está aquí cerquita. La neta, ¿cómo va? Acá el megasistema, el padre del sistema de Nicolás Romero, ¿no? Acá, que está en un centro cristiano, usted ya lo conoce. ¿Cuánto ganará ahí? Y toda su élite. Porque ahí es un negocio, la neta, es un negocio. Y que venga, y yo lo dije, basta, yo lo dije. Alan David Morales Ramos, ¿cuánto gana a la semana? Pero no nada más uno, es él y la familia. ¿Por qué? Pero, espéreme, ¿por qué voy a decir que un apóstol verdadero no es el que acumula riquezas? Ahí va. Porque un apóstol verdadero no puede vivir el bien y viendo que los demás sufren. A mí me cuesta trabajo. Yo no puedo comer y ver que usted no come. Perdón que se lo diga. ¿No ha visto que todas las veces que hay convivio el último que come soy yo? Y no me gusta, hermano, hablarlo. Porque le gusta llamarle apóstol a una rata.
envenenada a un perro que mutila. Y ahí está la gente sirviéndole a esa gente. Perdón que lo diga. Y no es que yo no tenga necesidad humanamente. Es que Cristo ya suplió ¿qué? Todo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente va y deja todo su dinero ahí. Y salen igual de fregados y peor. Porque ahora, con todo respeto, el único que se beneficia es el que recibe. Ahora le voy a explicar qué hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice que le llevaban el dinero, vendían las casas, ¿sí o no? ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Lo repartían a los que. Un apóstol, gracias hermano, no puede ser un acumulador de riquezas. Porque un apóstol solamente es un administrador de lo que Dios ya le dio a los humanos. Yo no puedo tener cuentas bancarias, hermano, con todo respeto, de millones, de trillones. Hermano, este hombre de Miami que la esposa lo demandó porque andaba con Ninel Conde y lo demanda por 6, 7, 8 millones de dólares. Y le llaman apóstol, papá, papá. ¿Papá de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? Perdón que lo diga. Y lo digo con mucho amor y respeto. Despertemos, iglesia. La adoración de la bestia está ante nosotros porque nos hemos degradado como seres humanos. ¿Qué sigue la iglesia? Estados ideales. ¿Qué le propone la iglesia? ¿Qué carga le ponen los pastores a la iglesia? Construir un auditorio. No manches, corrupto hijo del diablo. Cuando se están muriendo de hambre gente de tu iglesia y tú pensando en un auditorio. Amén. Pregunta. ¿La adoración de la bestia es algo que viene o es algo que ya está? La iglesia del sistema está participando de ello. Yo no puedo, perdónenme. Yo no puedo comer y ver gente que no come. ¿Sabe que yo conozco personas que de verdad no tienen para comer en el ministerio? Pregúnteselo. Y lo digo con mucho amor. Hay personas que son vientrudas, dragones. Usted deje de comer carne. No necesita tragar carne, perdón que se lo diga. Por eso se vuelve animal. Porque la carne, lo frito, mata el sistema entérico. El ser humano, desde que comenzó a matar la vida, comenzó a ser un hombre consumista. En Génesis 1 del 28 en adelante le dijo: come de las plantas, y a los animales también les dijo, y los animales, lo que se arrastra, también comerá de la planta. Deje de comer tanta carne para que comience a sentir dolor. Dile: Señor, hazme sentir dolor por el prójimo, para no ser bestia. Ya lo entendió. Para no ser de esa gente que está cooperando con una destrucción que Dios jamás quiso. Porque Dios no nos, hermano, dio vida para extinguirnos. Él nos creó para que nosotros estuviéramos con Él por la eternidad. Ese siempre ha sido su plan. Pero ¿quién nos separa de Él? El sistema. Dios no te mandó a pelear contra el diablo. La palabra del Señor dice en Juan que lo único que fuimos mandados a vencer es el mundo. ¿Y dónde está el mundo? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la pobreza? Entonces un pastor que habla de riqueza y de pobreza en la iglesia, ¿de qué habla? De cosas irreales. Mantiene a la iglesia en una ficción de necesidades. Por eso es que te manipulan, porque cada 8 días te dicen: ven, voy a orar por tu necesidad. ¿Sabes cuándo vas a dejar de tener necesidades? Nunca, cabezón, porque eso es un estado ideal que el sistema programó. Vamos a avanzar, por favor. Y perdóneme, pero si usted viera lo que mis ojos han visto desde el mes de septiembre, octubre del año pasado hasta acá, en humanos, en niños, y ni sé lo que estoy por ver todavía, hermano. Usted entendería, estas lágrimas no son lágrimas, hermano, humana. Son como cuando Jesús lloró, hermano, delante de la tumba de Lázaro. Él no lloró por Lázaro. Él lloró por todos nosotros. No lloró solo por los judíos. ¿Lloró por quién? Por todos. El hombre trabaja 60, 70 años para una vida y al rato tiene que el mismo dinero que trabajó usarlo para poder prevalecer más la vida. Y lo digo con todo respeto. Trabajan para vivir y después tienen que vivir para trabajar. Y es un tema de absurdo. Vamos a leerlo rápido. Sigan pensando sanamente. Versículo siguiente, por favor. Vamos rápido. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Siguiente versículo, por favor.
Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días, ¿en los qué? Vendrán burladores que se reirán de la verdad. ¿Qué tenemos hoy? La gente no tolera esto que predico. Esto que hablo es verdad. O dígame, yo me siento y demuéstremelo con la escritura, con su Biblia negra y con la misma palabra y con la historia y con todo que estoy mal. Yo lo acepto y pido perdón público. Demuéstrenmelo. No va a poder. Y lo digo con respeto, porque no se trata de mí. No somos el único. Somos muchos que hemos despertado. ¿Cuántos dicen amén? Y que estamos. Ahora, hoy vemos burladores de la verdad. ¿Qué es burladores? Hermano, aquel que te predica necesidad. Cuando la palabra del Señor dice, de ninguna cosa tenéis necesidad. Pregunta, ¿la necesidad es una verdad o es una ficción? Entonces, quien te predica verdad, quien te predica necesidad, ¿qué te predica? ¿Verdad o mentira? La pregunta es, ahora que yo no te predico esto, la gente no lo entiende. En aquellos años, dice Pablo, y lo digo con mucho respeto, dice Pedro, vendrán burladores de la verdad. En aquellos años, Pablo dice en 2 de Timoteo 4 y desde el 3, ¿no? Tendrán comezones de oír novelerías, se amontonarán de maestros que les hablen cosas que ellos quieren. Hoy en día, con todo respeto, la verdad está en peligro de extinción. ¿En peligro de qué? Hoy la gente se burla de la verdad y uno les trata de hacer, hermano, ver la verdad. El espíritu les quiere quitar toda la surrealidad que tienen y ¿qué cree? No se dejan. Y lo digo con todo respeto. Ahora dice, en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Siguiente versículo. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Note, desde tiempos antes de nuestros antepasados. A ver, vamos a leerlo. La neta, ahí va. Para que no me diga de dónde saca el apóstol todo esto. Lea. Lea. 1, 2, 3. Desde tiempos antes de nuestros antepasados. Grítelo. El mundo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hoy la selva no es, hermano, de lianas y de árboles, pero es una selva de asfalto. Hoy a lo mejor no, muchos dicen, no, el hombre no está animal. No, ¿cómo no? Son animales en departamentos, son animales con trajes. Eso, son animales urbanos, domesticados por un sistema. Predicando necesidad de los domingos, los apóstoles. Hermano, ¿por qué quieren ser apóstoles? ¿Realmente por servir, por sufrir en la obra? Lo digo con amor. Quienes viajan conmigo saben, hermano, que tenemos hora de ida, pero de regreso, ¿quién sabe? Y en todo el sentido de la palabra, en todo, o sea, ¿quién sabe? Porque en cualquiera de esas el Señor nos puede llamar. Hermano, acá no es andar, hermano, bronceándose en las piernas y con todo respeto. Y eso está pasando. Diga conmigo, el ser humano es el mismo corrupto. Como dice, desde tiempos de nuestros antepasados, el mundo sigue igual. Sigue diciendo. Note usted. Sigue igual que al principio de la creación. ¿Cómo está? Diga conmigo, carente. Animales, enfermos. Sigue diciendo. Siguiente versículo. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos para ordenar su palabra y sacó la tierra de las aguas y la ordenó y la rodeó, con agua. Siguiente versículo. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Esto está marcado en la historia. No se ve que hasta una Gio y muchos hablan, hermano, del gran cataclismo, que inclusive el monte Everest habla de evidencia de esto. Entonces ya ocurrió. Dice con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados. ¿Para el qué? Isaac Newton, ¿qué dijo que iba a pasar con el mundo? Iba a ser consumido. Mateo 24:3, ¿cuándo va a ser Sunteleya? La consumación, a diferencia de Tetelestai, que nos habla de la transición solamente de una época a Sunteleya, el fin o la consumación de los elementos. ¿De los qué? Ponga atención, de los elementos. Han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día de ¿qué? Avanzamos, del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Siguiente versículo, por favor.
Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar para el Señor. Un día son como, ¿y 1000 años? O sea, ¿cuándo va a pasar eso? En cualquier día. Lo digo con todo respeto, porque algunos dirán, faltan miles de años, no te preocupes, para Dios, solo un día. Siguiente. 1, 2, 3. Otra vez, la realidad que tiene no es la mía. Está hablando de otra realidad. Cuando habla en realidad, significa que tú estás en otra ¿qué? En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Sí, no, sí, no, quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. ¿Se imagina ahora el palpitar que hay Dios en este momento? El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no entendemos. Siguiente versículo. 1, 2, 3. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos, ¿los mismos qué? No, notemos, el planeta Tierra, ¿de qué está constituido? Elementos. ¿Cuáles son, por lo menos, lo digo con todo respeto, los 4 elementos básicos? Fuego, tierra, aire y agua. Estos mínimos elementos, hermanos, dice que van a ser removidos. ¿Van a ser qué? O sea, ¿qué va a ser removido? La tierra, el agua, o sea, viene un cambio a nivel global. Esto que le vengo hablando, hermano, yo no, algunos ya les dije que lean Isaías 66, el texto que el Señor me dio con el que me despertó, que fue afirmado con este texto de Pedro, con la pastora Jessie, es Isaías 66 en la NBI. Ya, basta, despierte. ¿Cuántos dicen amén? A ver si lo soporta con esto. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo. Dice, dado que todo, regrésalo desde el 10, por favor. Estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida ¿al qué? Al juicio. Entonces, ya vimos, hermano, que el planeta Tierra solo tiene capacidad para albergar 4,000 millones. ¿Debe de haber una reducción de población? Sí. Ahora, la Tierra se está muriendo. ¿Qué va a pasar en las próximas décadas? Diga conmigo, una consumación. ¿Una qué? Sin embargo, todo esto es necesario. Siguiente versículo. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Siguiente, avanzamos, por favor. 11, el 11, por favor. 1, 2, 3. Dado que todo lo que nos... Ahora sí. 1, 2, 3. Pero con ganas, con ganas. Despierte, ya casi nos vamos. 1, 2, 3. ¿Será que? A ver, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de él. O sea, no va a haber un fin, ¿o sí? Y todo va a ser destruido. Entonces, ¿de qué te afanas? ¿Para qué estás construyendo tantas cosas? No digo que no. Justo, entendemos el equilibrio. Entendemos lo que va a suceder. Ahora, ¿esto es porque Dios lo quiso? ¿Quién nos está llevando ahí? Y ahorita vamos a ver qué es la adoración de la bestia, porque muchos piensan que la bestia es algo que va a venir cuando es algo que estaba en desarrollo desde hace mucho tiempo. Ahora, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? La pregunta es, ¿qué de lo que te rodea te conviene salvar? Apocalipsis 13. Vamos para allá. Apocalipsis 13, vamos terminando. Hermano, si en la mañana el servicio duró de 9 a 12:30, 9, 10, 11, 2, 3 horas y media. Acá es de 11, 12, 1, 2:30. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hasta deberíamos de quedarnos hasta la próxima vida. Bueno, que ya la tenemos, ¿no? Pero para el salto de realidad. Vamos a leer desde el versículo número 11. Dice, en la Reina Valera voy a leer. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Hablaba como qué? Y ejercía toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuya herida mortal fue qué? Después del 13 viene lo bueno.
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Y engaña qué? Con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Anote esa palabra, que le hagan ¿qué? A la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Note, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia, el número de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Todo esto es, hermano, sombras retóricas. Hablamos de un retorismo que justo Génesis y Apocalipsis, termino, son libros retóricos 100%. Lo primero que debemos entender es, vamos a descifrar, versículo número, pónmelo por favor, 15. Versículo 15, Apocalipsis 13:15. Si lo pones en la Reina Valera, te lo agradezco. Apocalipsis 20:15. 13:15. Vamos a ver, usted conoce el inicio del sistema y la degradación humana. Eso es un tema que hemos hablado hace mucho tiempo. ¿Cuándo inició el sistema humano? Cuando el hombre dejó la vida absoluta por un estado ideal, que esto lo muestra Génesis 3:6, cuando dice la mujer quedó convencida y dio al hombre que estaba con él. Entonces entendemos, Malaquías 2:15 es donde viene el inicio del sistema, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Diga conmigo, los hijos de Eva. Dígalo fuerte, los hijos de Eva son aquellos que traerán a la bestia en los últimos tiempos. Dile al de al lado, ¿eres hijo de Eva? Ahorita vamos a ver eso. Espérese tantito. Leámoslo en voz fuerte. 1, 2, 3. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Anote eso. Y se le permitió ¿qué? Infundir aliento. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Lo voy a leer acá. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento, y sopló en su nariz aliento, o infundió aliento, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y fue el hombre qué? Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios, permítame, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Póngame atención acá. ¿Qué creó primero Dios antes de soplar aliento? ¿Una qué? Imagen. ¿Una qué? Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, no sé si puedan poner el texto, Génesis 1:27 estoy, pónganlos aunque yo lo esté hablando, por favor. Por eso digo que pongan proyector si se traba esa. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Génesis 1:27, y creó Dios a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo que. Ok, Génesis 2:7, y sopló sobre la imagen. ¿Sobre quién sopló Dios? Y el hombre fue un ser viviente. Póngame atención. La pregunta es entonces, ¿sobre quién va a soplar ese aliento y sobre quién se va a infundir ese espíritu? Sobre el hombre. Entonces, ¿quién es la primer bestia? El ser humano, que va a colapsar por una crisis humanitaria. Sin embargo, el ser humano va a atravesar y luego el ser humano va a ser infundido de otra realidad. Y es donde dice: y el ser humano se le va a sellar la mano y la ¿qué? La mente. ¿Qué es eso? El sello, lo que dice marca, no se está refiriendo a una marca física, que es lo que vamos a hablar. Lo primero,
Cuando la palabra del Señor dice que hay una imagen, en la escritura solamente hay dos imágenes. ¿Solo hay qué? Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante dice, hermano, que los apóstoles y profetas fueron puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos, para que lleguemos a la imagen, a la estatura de un varón. Quiere decir que espiritualmente para Dios, en términos absolutos, solamente hay dos imágenes: la imagen de Cristo y la imagen de la bestia. ¿Y la imagen de la qué? Pregunta: ¿existen muchas personas? ¿Va a ser una bestia literal que va a salir de, hermano, un lago? No. Diga conmigo, es el ser humano. ¿Es el qué? En un proceso de degradación animal. El ser humano dejando todo lo divino, todo lo espiritual. Ya, cuando ahorita lo está viendo dice Dios santo. Claro. Cuando se refiere a imagen se está refiriendo al mismo ser humano, el mismo, con todo respeto. La bestia no es más que el engranaje del ser humano en una forma de pensar que en los últimos tiempos va a extinguir todo lo que tiene que ver con vida, y eso ya lo estamos viendo. Note, ¿dónde está la vida hoy? ¿Dónde está la vida? ¿Por qué una mujer necesita rosas que son cadáveres, no? Porque eso es consumismo. ¿O qué son las rosas? ¿No son cadáveres? ¿Por qué el hombre comenzó, hermano, con todo esto? Justo ahí es donde entra el sistema y la degradación humana. ¿El qué? Sistema. ¿Qué es la bestia entonces? Le pregunto. ¿Y qué es ese espíritu y ese aliento que se va a infundir? Póngame atención. Cuando nosotros leemos entonces que hay una imagen, que hay una ¿qué? Entendemos entonces que esa imagen se refería a un ser humano. Entonces la otra imagen de la bestia, ¿a quién se refiere? Al ser humano. Entonces el ser humano tiene la capacidad de convertirse en aquello que establece como imagen. En aquello que establece como ¿qué? Como imagen. ¿Dónde inició esta decadencia y por qué son los hijos de Eva? Vamos rápido a Malaquías 2:15, si lo pones allá, por favor. Malaquías 2:15. Ya vimos la parte cuando uno ya ve la imagen y que el Espíritu de Dios fue el primero que sopló. Ya cuando dices Dios santo, entonces ¿quién es esa segunda imagen? ¿Quién es? ¿El ser qué? El ser humano. Siempre se trató del quién. Entonces la bestia, ¿quién es? ¿No se da cuenta Donald Trump y todos estos idiotas cómo están de bestias? Digo con todo respeto, la gente está esperando que venga una bestia afuera cuando no controlan la bestia que ya lleva adentro. Y que eso es una programación a nivel sistema y una codificación con todas sus esferas o con todos sus ejes de influencia. Vamos a avanzar. Leámoslo en voz fuerte, ponga atención, hermano. Yo sé que es mucho, aguánteme tantito porque esto, hermano, vamos a dar una segunda parte. Vamos a leerlo en voz fuerte. Ponga atención. Yo sé que esto le va a pegar a todos y a todas acá. Hay cosas que todavía no puedo hablar porque la iglesia se encuentra en un periodo todavía de intermitencia. Todavía no se encuentra descontaminada todavía del sistema, ¿no? Y de todo lo que ha hecho y los estragos que hay de ahí. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. No hizo él, vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Ok. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿para quién lo creó? Para él. Y entonces cuando Dios le dijo al hombre en Génesis 1, 26 y 28, llenen la tierra, multiplíquenla, ¿para quién tenían hijos? ¿A quién le pertenecía eso? Génesis 4:1. Ahí es donde inicia la bestia, el sistema de degradación humana y lo que es, antes fue la serpiente antigua, que Apocalipsis 12 justo dice que es el dragón, y vamos a ver cómo esa bestia hablaba como dragón. Ahorita lo va a entender usted, decir, no manches, apóstol, estuvo siempre ahí. Génesis 4:1. Me dicen cuando ya lo tengamos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Dónde nos tenemos que guardar? ¿Dónde está la fidelidad de un hombre? En el espíritu, no en la mente. Por eso no puede ser humanamente fiel. Solamente puede ser leal. Sí, nadie es leal donde no hay un acuerdo. La palabra legis se establece el acuerdo y significa que entonces para poder gestionar lealtad, previo tuvo que haber un ¿qué? Acuerdo. Donde no hay acuerdo, no hay lealtad. Donde no hay acuerdo, no hay lealtad. Entonces dice, no, pero yo hice el acuerdo con él, pero para haber un acuerdo debe de haber igualdad de términos. Si no, entonces no es acuerdo, es abuso.
¿Está conmigo o no? Diga conmigo, leales a los hombres, fieles a Dios. ¿Ya entendió o no? Leámoslo en voz fuerte. 1, 2, 3. ¿A quién, por cierto? ¿Quién representa a Caín? La Agri. Ok, vamos a leerlo otra vez desde el principio. 1, 2, 3. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo. ¿Qué dijo? Fuerte, grítelo. 1, 2, 3. ¿Qué dijo? Oiga, ¿qué antes no había tenido hijos Eva? ¿Y por qué los hijos de antes no contaban? Porque antes de Abel y Caín tuvo hijos con Adán, porque les dijo llenen la tierra. ¿Y por qué hasta Caín dijo por voluntad de Jehová? No dijo he tenido hijos para Dios. ¿Para quién tenía hijos ahora? ¿Para quién Dios nos creó para tener hijos? ¿Para quién? Lleva, ¿para quién comenzó a tener hijos? Dijo por voluntad de Dios he adquirido. ¿Qué es la palabra adquirir? Estado de propiedad. Ahí inicia el sistema carente humanitario de consumismo en un estado ideal que hasta el día de hoy nos está llevando a la degradación de ser bestias por querer consumir, tragar, hermano, cuando Él ya lo hizo todo perfecto. Somos, hermano, con todo respeto, una especie peligrosa para este planeta y para el universo, que además Dios no está en el universo está en Dios. Bueno, la palabra Dios sabemos que viene hasta el griego. Nosotros sabemos que Él es sustancia, Él es vida. Dios no existe, Él es. Y Él trasciende la materia. Cuando nosotros entendemos eso, entonces la pregunta es, el hombre dejó de reproducir para tener vida para Dios y comenzó a tener vida ¿para quién? Ponme atención. Entonces el ser humano, mientras más se afane, más animal se vuelve, más bestia. Ponme atención. ¿Cómo vive el mundo hoy? Han afanado, trabajo, esto, lo otro. El Señor no tiene necesidad. No, espérame tantito, dame más fuerzas para el trabajo. ¿Para cuál trabajo? ¿Para cuál necesidad? ¿No entiendes que todo se va a consumir? ¿No entiendes que tu humanidad está llevando justo por no tener tiempo para lo importante y por toda tu negligencia al colapso del planeta Tierra? Porque como estás tú, está el mundo. Buenas tardes. Está tremendo, ¿no? Es la adoración de la bestia, la degradación humana ante nuestros ojos. ¿Dónde dice eso? Diga conmigo, los hijos de Eva. Pongan atención. ¿Para quién tiene hijos Eva? ¿Quién es ella? El cis. Porque te da un hijo que tú mismo le enseñas la necesidad para que ese niño sea un trabajador y ese niño mantenga el sistema y sea, hermano, con todo respeto, un hijo del sistema. Porque usted dice yo tengo hijos, pero ¿quién educó a su hijo? ¿Quién le enseñó la necesidad a su hijo? Y están nuestros hijos hoy carentes, igual que nosotros lo estuvimos, porque en el sistema no hay familia. ¿Qué hay? Diga conmigo, especie, utilizado desde el nefesh, ¿desde el qué? Que inutilizaron el neshama, que es justo más de 100 millones de neuronas que por comer tanta carne y sangre y tanta porquería y todo lo que el sistema ha metido en todo lo que consumimos, hermano, ha matado. El ser humano, a partir de que comenzó a entender, hermano, el consumismo y comenzó a ocuparse de él, dejó ocuparse de lo que realmente valía la pena. ¿Qué tenemos hoy? Una especie, como lo leímos en segunda de Pedro, dice, desde el principio de la creación, no se refiere al cosmos, ahora sí, sino se refiere al ayón, al sistema que primera de Juan 5:19 dice, nosotros somos de Dios, pero el sistema mundial actual, el ayón, está bajo el maligno, que es lo que Mateo 24:3 dice que va a colapsar. Diga conmigo, el sistema humanitario está al borde del colapso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, eso ya lo vimos. Vamos rápido, terminamos. Apocalipsis 13. Voy a dar un avance de la próxima enseñanza. Esto es parte 1. ¿Parte qué? Hermano, ¿está viendo a la bestia hoy en día? Está a tope, ¿verdad que sí? No dice que la bestia, fíjese, Apocalipsis 13, vamos a ver. Vamos terminando, los que nos ven por internet, los que están acá.
Gracia y paz, no quisimos. Esta la vamos a subir a la plataforma, Michelle, por favor, la vamos a subir a la de Pastor Alan David Morales Ramos, ahí en YouTube, y también a la de Iglesia de Cristo Siquem Nicolás Romero. Ya están las páginas en YouTube para que se inscriba. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí hay algunas que ya hay de mentes reprobadas y cosas que hablábamos ya hace años. Escúchelas, no le va a hacer nada mal. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leerlo desde el versículo 11, otra vez corrido, porque quiero que escuche esto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? Ahí está. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo hablaba? ¿Dónde está el dragón antes del capítulo 13? ¿En el capítulo qué? 12. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La pregunta: ¿qué es el dragón? Ya nosotros sabemos qué es el dragón. ¿Es el qué? Sistema actual que opera en la mente humana. Entonces, póngame atención. Si Apocalipsis 13:11 dice: después vi una bestia que subía de la tierra. Por cierto, hermano, vamos a traer, yo creo que en unos 2 meses más o menos acá, hermano, la publicación que se llama, es un manual que se llama El Sistema del Dragón. Nosotros sabemos que el sistema del dragón es un sistema que inició con la serpiente antigua y llegó hasta su fase de ser un sistema mundial que se alimenta de lo que dice Apocalipsis 12:9, de los oikonúmenes. ¿De los qué? ¿Qué es oikonúmenes? Raza humana. La raza humana se deriva de carne y sangre. Juan 1:4, acuérdese que dice: en él estaba la vida. ¿En él estaba qué? Y la vida era la luz. ¿Qué era la vida antes? Luz, no energía. Luz, entiéndase luz como estado de conciencia. Y después dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Levítico 17:11 dice hoy que la vida de la carne en la que. Por eso Juan 10:10 dice: yo he venido a traer vida, pero no vida desde el sistema, no vida desde el estado ideal. Vida rompiendo esos esquemas que el sistema puso para llegar a un estado de conciencia en el que recibe vida, lo primero que comienza a respetar es la vida en todos sus aspectos. La vida en la bios, la vida en la psique. Yo respeto la vida de usted, pero también la vida de una planta. Porque uno comienza a ser entero. ¿Comienza a ser qué? Ahora, la pregunta es: si la bestia habla como dragón, entonces, ¿qué es la bestia? La evolución ¿del qué? ¿Del qué? Del dragón. ¿Dónde está el sistema? En la mente de los qué? De los humanos. El sistema, el mundo es la forma de pensar del ser humano que abarca política, religión, abarca ¿qué? Todo. Entonces, esta bestia, ¿de qué nos está hablando? Del ser humano, que obviamente el dragón ya sufrió un golpe y después el ser humano se vuelve de manera ¿qué? Bestial. ¿Cómo se vuelve una persona bestial? Y ahí le va a pegar, ¿eh? ¿Usted ha visto cuando alguien tiene hambre? ¿Cómo se vuelve? Mujeres han visto a sus hombres cuando no. Y luego cuando... voy. ¿Alguien aquí ha tenido hambre algún día y ha pasado cerca de donde huele carne? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no le pasa eso cuando huele verdura? Vamos a entender qué es lo que activa el estado bestial del hombre. El estado bestial, dice la palabra de Dios, el reino de Dios no consiste en comida, porque nos habla de un estado primitivo del ser humano. ¿Estamos o no? Ahora, imagínese usted la condición del ser humano en el planeta Tierra no teniendo que comer. Ahí le voy, porque ahí viene el dragón, que el dragón va a colapsar un estado actual ideal, y después viene la bestia. Pero esa bestia, como justo es el hombre siendo reprogramado en un estilo de vida que ya no es que ya no es ¿qué? Ahora acostumbrarse a otro, viene una herida por los golpes internos. ¿Quién es entonces esa bestia? El ser humano, ya dejando un sistema ideal de dragón, ahora volviéndose bestia. Y después dice que esa bestia va a tener, viene otro falso profeta que permite que se le infunda ¿qué? Aliento. Pero sobre la imagen, ¿quién es la imagen? ¿El ser qué? Entonces, ¿quién nos habla de un colectivo? ¿Quién es la bestia? Diga conmigo: el ser humano en todo el mundo, haciendo pomadas todo. La pregunta es: ¿eso ya está pasando? ¿Hoy hay amor en sus hijos? ¿Sabe cómo tienen que convencer muchos para que les hagan casos? Ándale, si me amas, acompáñame a la iglesia. Dime si no son bestias.
Perdón que lo diga, porque no tienen luz. Hoy la gente ya no ve una necesidad. ¿Qué pasa? Vamos rápido, versículo 16. Y hacía que ¿qué? Versículo 16. Y hacía, léalo acá, hacía que ¿qué? Que todos, ya conmigo que todos. Mira, Suri, dale un poquito arribita en tu, ponlo acá, yo te digo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, ahí, un poquito más arriba, ahí, dale doble clic, doble clic, arriba, más arriba, ahí, dale doble clic nada más, rápido, doble clic, dale doble clic así, ahí está. Leamos en voz fuerte, 1, 2, 3. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, espéreme, pero ¿qué dice? Menos judíos. Aguas, menos apóstoles, menos evangélicos, menos cristianos. ¿Qué cree? Todos. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca. La palabra marca significa forma de pensar o configuración genética. Muchos están esperando una marca física, no sea tonto. La palabra marca en hebreo se deriva de la palabra sacar, que significa estadio del alma. Entonces, ¿qué es la marca? ¿Una forma de qué? Que les pusiese la marca en la mano. ¿Qué representa la mano derecha? Cuando el hombre dejó el estado de inocencia y quedó convencido en un estado ideal del fruto que era aparente, ¿que era qué? Póngame atención. Dice la palabra de Dios que el hombre fue expulsado. No, hasta el día de hoy nos han enseñado que el espíritu del hombre quedó amortecido. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? Día conmigo, la vida absoluta. Dejó de ser, perdió el ámbito del espíritu. Todos nosotros sabemos lo que dice: vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y qué pecados. La palabra muerto, póngame atención, no es muerto totalmente, es alguien amortecido, como alguien moribundo. ¿Usted ha visto cuando alguien queda moribundo? No lo mataron, sino que eso casi lo mata. ¿Casi qué? Cuando dice eso casi, o sea, yo conocí un hombre que 16 balazos y vive. 16, yo digo, Dios santo, en todos lados le dieron balazos. Sin un ojo está, no tiene un pulmón y ahí vive. Así quedó el hombre, haga de cuenta, así. Entonces, cuando el hombre nace con un espíritu ¿qué? No muerto, ¿no qué? Ok. ¿Qué va a pasar con el último tiempo? La mano derecha. ¿La mano qué? No es una marca en tu mano, no sea tonto. La mano derecha representa la diestra del hombre. ¿La qué? Y la diestra del hombre representa la poca conciencia que tiene de Dios en él. ¿Qué va a pasar con la poca conciencia que tiene o luz? La van a reconfigurar para que no haya ¿qué? Nada. Vamos. ¿Qué es eso poco de Dios? Dice la palabra, que no sepa tu mano izquierda. La diestra de Jehová es poderosa. La diestra nos habla de lo de Dios en el hombre, de la bondad, de la espiritualidad poca que el hombre tiene. ¿Qué está hablando que en los últimos tiempos va a pasar con la mano derecha? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a qué? A acabar. Hoy la gente es espiritual. La gente no es espiritual porque va al culto y grita y llora, se emociona, están en el don, en la euforia, en la efervescencia, pero como la higuera, no hay nada. Hoy, perdóneme, pero vivimos entre apóstoles cabritos. Sí, te dice que son becerros de oro, ¿no? Como el macho cabrío. Así lo digo, que les gusta ser adorador, que les gusta ser adorados. Y con todo respeto, que justo, lo digo con mucho amor, en la mano derecha han acabado con lo compasivo en la propia iglesia. Yo hablaba ayer con el pastor Miguel, le mando un fuerte abrazo, y él me decía, ¿verdad? Y eso lo quiero tomar como testimonio. El pastor Miguel está allá en Actopan, él lleva un proceso de desarrollo junto con el apóstol Márquez y un servidor, junto con muchos más pastores, ¿no? Que están siendo formados. Y él me decía, escuché, apóstol, la enseñanza de mentes corruptas que usted dio no hace cuánto. Y algo que dice ahí es que para que una mente realmente salga de la corrupción, primero tiene que ser honesta con ella y con todos.
Y eso es algo que nosotros debemos de entender, lo digo con todo respeto. Él me decía, él le llegó y le dijo, apóstol, yo quiero decirle que yo crecí en medio de puros lobos. Imagínense, ¿qué es eso? Pastores que le decían, y lo voy a dar porque eso usted debe de despertar, que le decían, mira, pastores, que le decían a él como pastor, ¿quieres que te enseñemos a sacar carteras, quitar autos, terrenos? ¿Y la gente dónde está? Ahí está. Perdone, ¿qué es eso? Justo que ya el ser humano, ya con todo respeto, ya no tienen temor de Dios. Ya usan el nombre de Dios para enriquecerse. Lo que prediqué, hermano, lo que enseñé ahora del nuevo pacto, el estado ideal, no, a muchos les pegó. Y lo digo con todo respeto porque no tenemos claro lo que queremos y lo que somos. Ahora, ¿qué es eso? Usted recuerda en Gálatas 2, ¿qué le dieron a Pablo? La diestra, ¿la qué? ¿La mano qué? Derecha. ¿Qué significa la mano derecha? Diga conmigo, Dios en el hombre. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser reconfigurado para que el hombre no tenga nada de qué. Entonces, ¿qué es lo que lo va a llevar al estado bestial? La inconsciencia que hay. Ya no va a tener luz, es decir, el hombre va a ser un bruto, si por sí estamos así. Y ahí está la iglesia. Segundo, en la frente, ¿en la qué? Dice, y le puso una marca en la mano, ¿qué? O en la frente. Segunda de Tesalonicenses, póngase de pies. Ya terminamos. Con eso vamos a iniciar la segunda parte dentro de 15 días. No se preocupe, hermano. Hoy no va a haber, hermano, ahorita oración por nadie porque ahí decía claro. La adoración de la bestia ante nuestros ojos, conferencia. ¿Qué decía? Dentro de 15 días va a ser estudio. ¿Va a ser qué? Ahora sí vamos a ver por qué esta imagen es la degradación del sistema humanitario en todo el mundo colapsando. Hermano, con todo respeto, Jesús no dijo que no va a pasar. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta... Entonces sí va a haber pero no del planeta Tierra. Vuelvo a decir, Dios no está en el universo está en él. Aún humanamente nosotros estamos en la Niqueia, ¿no? Que ese es un supercúmulo dentro de un supercúmulo. Hermano, el ser humano ve solamente un universo observable, pasando esa franja del universo observable, todo es materia oscura para él. No que sea negro, es que el ser humano no tiene capacidad para verlo. Entonces el universo está dentro de eso. ¿Dentro de qué? Diga conmigo, el universo está en él. No él en el universo. Si nosotros entendemos eso, entonces sabemos, con todo respeto, que podríamos acabar con el planeta Tierra. ¿Y cuántas creaciones más hay? Nos hemos equivocado. Hasta en la adoración nos enseñan que adorar es comprarle una canción a Marcos Witt. Eso es consumismo. Dice la palabra del Señor que toda la creación le adora. ¿Cómo le adora un árbol? ¿Siendo qué? Árbol. Entonces adoración no es lo que doy, es lo que... ¿Ahora qué eres? Un amargado, deprimido, enojón. Dile al lado, ¿qué eres? Segunda de Tesalonicenses. Hermanos, hoy, por cierto, teníamos que estar en Nesa, no vamos a estar en Siquem Nesa. Como ustedes saben, falleció nuestra hermana María Luisa, es familiar indirecto del hermano Jonathan, del pastor Jonathan, y de lo que es Siquem Nesa, hermano, que algunos no me han visto por ahí, hoy me iban a ver allá, pero no, hoy lo movimos, vamos a estar dentro de 8 días. Les pedimos que oren mucho por la congregación. Obviamente pegó mucho, ¿verdad? Que nuestra hermana haya fallecido, y como lo dije, nuestra hermana al inicio fue una hermana que colaboró. ¿Cuántos dicen amén? Ya no podía asistir por el estado de salud u otras cosas más, distancia. Sin embargo, hermano, hay un trabajo, hermano, demasiado arduo en el ministerio, y yo creo que en algún momento, ya usted siendo entendido, y lo digo con mucho amor, yo podría hasta pedirle a usted, ayúdeme a ir a compartir a cualquiera de las misiones, pero necesitamos, todos los que estamos aquí a nivel ministerial, los que nos escuchan en otros lugares, les he dicho, ¿no? Pastores, gente en México y en otras partes, me han preguntado, apóstol, lo ayudo. Usted no me ayuda, hermano, con todo respeto, con dinero, porque eso es algo inexistente. ¿Algo qué? ¿Sabe usted con qué me ayuda? Tomando la asignación que le toca. Porque usted, siendo lo que es en Cristo, yo voy a poder descansar. Para cuando usted trabaje en lo que le toca, para mí va a representar descanso. Eso nada más. No se preocupe. Seguimos nosotros siendo explotados hasta que usted entienda. Porque eso es lo que dice Pablo.
hasta que en ustedes se ha formado Cristo. Perdón, no hay otra cosa. Cuando usted entienda quién es, yo voy a poder descansar. Con todo respeto, a mí no me ayuda diciéndome échele ganas, estoy con usted, le invito un café, tómeselo usted. Lo digo con respeto. Ni una comida me hace falta, porque no solo de pan vivirá el hombre. Me ayuda más siendo quien usted debe de ser. Ya quitándose niñería, ya dejando, hermano, todo esto a un lado. ¿Cuánto dicen amén? Porque el sistema humanitario está carente. Segunda de Tesalonicense, en el capítulo número, termino, 2. Permítame. Segunda. Y vamos a leer, no es primera, es segunda. Desde el versículo 1, póngalo. En la NTV, segundo de Tesalonicenses 2:1. Con eso terminamos la conferencia, la primera parte de la adoración de la bestia. Pregunta, ¿cómo está adorando hoy la gente a la bestia? ¿Pero cómo? Con una forma de pensar, con una forma de ser. Ahí están adorando a la bestia, ¿no? Con todo respeto. Dice desde el versículo 1, ponga atención, en la NTV, ¿es NTV? Sí. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Siguiente versículo. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen, el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente ¿de qué? De nosotros. Diga conmigo, no son cosas frijoleras. No es de que, ya, y ahora vamos. No. Si se da cuenta, desde que comenzamos aquí les dijimos, no entren en pánico porque esto es necesario. ¿Esto es qué? No estamos hablando de cosas, hermano, ideales, sino de cosas reales. Siguiente versículo. Dice, vamos a leerlo en voz fuerte, el versículo 3. 1, 2, 3. Ahí viene. Esta es la pauta para que ustedes no se dejen engañar. Esto es como usted va a entender que no se debe dejar engañar. 1, 2, 3. Pues aquel día no vendrá y se dé a conocer el hombre. Diga conmigo, el ser humano. No se está refiriendo a un hombre. Como cuando dice, y Adán, no se está refiriendo a un Adán ideológico. La palabra Adán es ser humano y el ser humano le dio al ser humano que estaba con ella. Después le explico. Porque la gente sigue perturbada en un Adán y una Eva ideal sin saber que Adán y Eva son él. Eva y Adán. Cuando eso ni siquiera lo logran entender es terrible. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Y quiten la palabra hombre y ponga ser humano. 1, 2, 3. No se dejen engañar por lo que dicen. Después de eso, 1, 2, 3. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el ser humano de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Dónde está la bestia? Aquí están los hijos de Eva. Ese ser humano fue cuando el ser humano dejó de tener o procrear para Dios y comenzó a procrear ¿para qué? Cuando Eva dijo, por voluntad de Dios, he adquirido varón. Haciendo establecer el linaje, la sangre, la raza, más que la vida. ¿No dice la palabra? ¿No es más la vida que el sustento? ¿No dice la palabra? ¿No es más la vida que la comida y la bebida? Hermano, ¿en qué momento el hombre lo perdió todo? Adán y Eva antes del estado ideal no necesitaban ¿qué? Nada. Entiendas, hermano, antropológicamente la destrucción que estamos haciendo. Ahí lo dice claro. No va a pasar hasta que venga el hombre de destrucción. Pregunta, ¿dónde está el hombre de destrucción? Aquí está la destrucción. Aquí está la destrucción. Aquí está la destrucción. Aquí está la destrucción. Todo esto es destrucción. La gente dice, qué bonitas luces. No, es destrucción. ¿Cuánta ropa no ha tirado usted? ¿Cuánta comida no ha tirado usted? El hombre de destrucción. Diga conmigo, lo tenemos enfrente. ¿Quién se siente incómodo por que hoy no comen, hermano, millones de personas? Lo digo con mucho respeto. ¿Quién se siente triste porque hoy no comen personas? ¿Quién tienes ahí, hija? Mafer, ¿estás en Google? No, métete a Google. Ponle cuántas personas, cuántos millones de personas no comen al día en el planeta Tierra. Vamos a ver.
¿cuántos millones de personas no comen al día en el planeta Tierra? Porque la gente dice, el hombre de iniquidad, cuando venga la bestia, ya la tenemos, ya la tenemos. A ver quién gana. No tengo la cifra exacta, pero ayúdeme. Todo lo que le hablé son cifras. 733 millones. ¿Sí es correcto, Abril? ¿Cuántos? Ok, casi 700 millones de personas. Millones. Oye, ¿cuántos somos en México? Cerca de 200 millones. 180, cerca de 200. Si son cerca de 700 millones, significa que son 3 veces México más una parte más completo en el mundo que no come al día. Al día, no es a la semana, no es al día, hermano, al día. Vuélveme a decir si no eres privilegiado. Ya sal del estado ideal, caramba, ya. Perdóneme ya. Pues la gente piensa que me hace un favor, no, la neta no. Se lo digo con mucho respeto. Cuando la gente les he dicho que he estado a punto, de verdad, lo digo con mucho respeto. Es como cuando Pablo decía, estoy aquí por amor a ustedes. ¿Qué plan tengo? Yo he tenido el plan, hermano, de irme a no sé a dónde, yo sé dónde, y allá comenzar, hermano, una comunidad fuera, que sé que se va a volver sistema, claro, pero por lo menos se pueden poner, hermano, principios realmente reales y no ideales. Está conmigo, sin embargo, sea aquí o sea allá, nos va a pasar. Sea Moisés, sea Core, sea Juan, sea Pedro. Eso es el error humano. Dios no te escogió porque fueras mejor o porque no te fueras a equivocar, sino porque Él sabe que la vida del Hijo es capaz de, hermano, resucitarte y despertarte del estado ideal que el ser humano está llevando hoy. Ahí está la bestia. Hasta que venga el hombre que lo destruye, ¿qué? Todo. Ya lo hemos hecho. ¿Cuántos de aquí han destruido algo en su vida? Relaciones, personas, amigos, cosas materiales. Hello. ¿Quién es el destructor? ¿Ya entendió? Cuando uno entiende eso, hermano, dice, Señor, hoy entiendo por qué debo de arrepentirme todos los días. Cierre sus ojitos. Padre, que esto que hemos hablado, la consumación del principio, Señor, el principio de la consumación, Señor, no sea algo que nos alarme, sino que nos dé conciencia. Desde la verdad absoluta, permítenos ahora, Señor, no ser infundidos, Padre eterno, de ese espíritu del mundo, como dice Primera de Corintios 2, tú no nos has dado el espíritu del mundo. Hoy agradecemos porque nos has hablado, Señor, con verdad. Ayúdanos a deshacer esos estados ideales y vivir por lo que realmente vale la pena, Señor. Hoy nos deshacemos de toda corrupción y miseria humana para avanzar en ti. Ayúdanos a deshacernos todos los días, Señor, de ese estado ideal que fue programado para perseguir cosas, Padre, inexistentes y vanas, y hoy poder vivir en la vida absoluta que eres tú, Señor. Gracias porque no canjeo, Señor, la vida por el trabajo. No es más el sustento que la vida. No es más el dinero, Padre eterno, que la vida. Hoy permítenos amar, vivir, disfrutar de lo que nos has dado, entendiendo que lo tenemos todo, Señor. Perdónanos si nosotros mismos hemos llevado a nuestros hijos a una necesidad que no existe y los hemos violentado, Padre eterno, en una realidad inexistente. Hoy queremos vivir por ti, para ti y en ti, no desde un estado ideal, sino desde una verdad absoluta. En Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Amados, los que nos ven en internet, gracia y paz, mis amados, nos vemos este próximo jueves, vamos a estar, si Dios lo permite, aquí, vamos a salir el día sábado con el apóstol Héctor Márquez. Hoy les voy a pedir que levantemos una ofrenda de amor. Ya he comprado, hermano, una hermana por allá, solamente una hermana nos dio una ofrenda de 500 pesos, esa es la realidad, la única ofrenda que tenemos para este día, que son 500 pesos. Have mercy on